estaba orando y en ese momento cuando estaba orando estaba teniendo una imagen y esta imagen es cuando bueno, no sé, los que vinieron el día domingo compartimos un poquito sobre el gozo y el arrepentimiento, de cómo el arrepentimiento desata un gozo en el cielo y ese gozo también se establece en la tierra por la unidad en Cristo. Y en eso estaba como meditando y una de las cosas que solté fue que la situación que vive el apóstol Pablo, por una situación que me pasó a mí, que fue que me picó una abeja. Y no sé si recuerdan, me picó una abeja, y cuando me picó una abeja, fue un momento donde yo me sentí muy mal, porque para más los hermanos son medio burlescos, se rieron. Y yo me sentí más mal todavía, pero traté de sostenerlo en el Señor, pero sí me sentí mal. Tengo que, tengo que decirlo, es decir, Jesús también tenía emociones, es normal, es normal. Y Jesús, lo lindo de Jesús que Él nos mostró, que Él expresaba sus emociones. No era alguien que retenía sus emociones. Cuando Él estaba triste, lo expresaba. Cuando Él estaba contento, lo expresaba. Cuando Él estaba airado, lo expresaba también. Cuando Él sentía que necesitaba apoyo en otro, buscaba a sus discípulos para apoyarse en ellos. Los buscó en el momento y les dice, oren por mí porque estoy en esto y todo. Es decir, Jesús tenía un corazón muy de expresar lo que él estaba viviendo. Y en esto, bueno, eh, ocurre ocurre algo, y es que me pica la abeja, ¿cierto? Pero fue fuerte, pero ahí viene donde me viene este pasaje, pero fue tan claro el Señor que no lo hablé nada, pero lo atesoré en mi corazón porque Dios me lo habló. Y es cuando el apóstol Pablo viene y lo pica la serpiente. No sé si cuántos lo han leído. Él venía como en un barco, ese barco como que venía medio destruido, él venía como entre flotando, para que tengan más o menos la imagen, y llega como de la nada, llega a este pueblo, no recuerdo qué pueblo es, Efesios parece, no, no recuerdo, no es otro, perdón, no recuerdo bien. Después lo busco y se lo pero es muy lindo el pasaje, es casi todo un capítulo de la experiencia que él tiene en este lugar. Y en esto viene a él y lo pica una serpiente. Y cuando Pablo lo pica la serpiente, ocurre que las personas que eran del pueblo empiezan a soltar palabras a causa de lo que Pablo estaba viviendo. Y eran palabras así, pobrecito, que el Señor que lo deja morir, ¿para qué lo vino a traer? Si miren, ahora justo que lo picó la serpiente se va a morir. Y ellos como que empezaban como a soltar palabras de conmiseración sobre él. Bueno, mis hermanos eran peores, se burlaron. Pero bueno, estos se soltaban palabras de conmiseración. Y en eso, el, el apóstol Pablo, cuando le pica a la serpiente, él toma la serpiente y dice que la lanza al fuego. Y cuando se está quemando, él suelta una palabra poderosísima. Y él dice que cosa mortífera no nos hará daño. ¿Y qué enseñanza quiero que podamos construir juntos? Que lo encuentro muy, muy hermoso, que, que sí le picó la serpiente y debe haber sentido el dolor de una serpiente y lo mordió fuerte. Creo yo, debe haberle dolido mucho. Fue tan fuerte que la tomó y yo me imagino que la tiró con rabia al fuego, como cuando uno mata al zancudo que te picó en la noche, ¿cierto? Como ese y lo veis que viene gordito con sangre, más rabia te da, así como, y esta es mi sangre, así, ¿o no? Eh, y ese momento él viene y la tira al fuego, pero sintió el dolor de la picadura, eh, sintió el golpe de las tinieblas, pero el veneno que traía la serpiente
no produjo resultado en él. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Que muchas veces nosotros nos toca, hermano, recibir golpe de las tinieblas. Estamos propensos constantemente a ser atacados por las tinieblas. El mismo Señor dijo que Él nos enviaba como ovejas en medio de lobos, en los territorios. Y cuando venga el hermano que es celoso o el impío que es celoso, vas a sentir el golpe. Cuando venga la persona que está herida, porque siempre una persona herida va a tratar de herir a otro, es una marca de una persona herida, vas a sentir esa maldad que te tiró o ese pensamiento. Cuando venga esa persona que es deshonrosa, vas a sentir la deshonra. Cuando vea esa persona que tiene sarcasmo o burla, vas a sentir eso. Hermano, no estamos en una burbuja donde no vamos a sentir los ataques de las tinieblas. El tema es si ese veneno va a producir en nosotros algo o no. Pablo siente la mordida. El tema es que el veneno de esa mordida no produjo en él lo que las tinieblas querían traer. ¿Y qué era lo que las tinieblas querían traer? Muerte. Muerte. Pero el dolor lo sintió, el ataque lo vivió, el golpe lo recibió. El tema es cómo respondió Pablo ante esa situación. ¿Y qué es lo más glorioso? Que Pablo sale en victoria. Sale tan en victoria que todo el pueblo se termina convirtiendo al Señor. Termina haciendo milagros, termina sanando, no me acuerdo a quién. Termina sanando una persona que era como importante de ese capítulo. Pero más allá del capítulo exacto y todo eso, quiero que podamos rescatar el principio. ¿Y cuál es el principio? Que vamos a recibir ataque de las tinieblas porque estamos expuestos. El tema es, estamos expuestos constantemente a situaciones difíciles que vamos a vivir. ¿Cuándo? Cuando de repente el jefe no te quiso pagar, la persona de acá vino y te hizo daño, o de repente, no sé, a mí me pasa que de repente yo tengo mis autos son como una herramienta de trabajo del hermano que es constructor. ¿Por qué? Porque la ocupa todo el día. ¿Y qué? Y el hermano, no sé, ejemplo, vino la herramienta y le falló. Es normal que la herramienta le falle al hermano, ¿por qué? Porque la ocupa todo el día. Es como que al cocinero, no sé, pues le falle una hornilla, una cosa así. Es normal. El problema es que a mí mi corazón se me complicaba mucho cuando me fallaban los vehículos, porque decía, no, y esto y lo otro, ¿y cómo es posible? Pero es normal porque era parte de mi trabajo y el auto andaba 7, 8 horas, hasta 12, 15 horas trabajando, incluso hasta 20 horas o 24 horas algunos trabajando. Era normal que iba a fallar. El tema es cómo mi corazón reacciona frente a las situaciones. Y de repente venía manejando, ¡pum!, el choque. Y el dolor y todo esto. El tema es si eso dejó un veneno en mi corazón. ¿Qué veneno puede dejar en mi corazón? Incredulidad, desconfianza, ofensa. ¿Cuántas veces el Señor le dijo, guardar vuestro corazón? Porque de él emana la vida. ¿Guardar lo qué? De ofendernos. Guardarlo de los ataques del enemigo. Guardarlo del pecado. El mismo Señor dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. No es león, pero anda como león. Esa es la diferencia, que el Señor es el león de la tribu de Judá. El otro anda como león nomás. Es con una apariencia de león, pero no lo es. El tema cuando te muerde esta serpiente, ¿cómo reaccionas tú? ¿El veneno produce verdaderamente lo que busca producir o somos capaces de salir en victoria de las situaciones que tenemos que vivir? Se me venía mucho, hace un año atrás, hicieron una escuela ustedes de las emociones y se hablaba de las emociones tóxicas y de la valorización que le damos a las cosas a veces. Y se me venía mucho esto como
a veces a la mordedura de la serpiente, esta puede provocar una emoción tóxica en nosotros, por ejemplo, miedo o tristeza o dolor, algo así. Y cómo le damos tanto énfasis a eso que al final empezamos a alimentar eso. Y al final tomamos ese veneno que dejó en nosotros y, y comienza a hacer efecto. Y se me viene como a veces, por ejemplo, cuando uno se corta un dedo y está haciendo otras cosas y en un momento se le olvida que le duele el dedo, pero cuando vuelve a poner los ojos en el dedo se da cuenta que le duele. Y es como también tiene que ver como el enfoque que le damos a las cosas y la importancia que le vamos a dar a cada cosa, y si eso va a paralizarme en las demás cosas que tengo que hacer. Porque, por ejemplo, en ese caso Pablo podría haber dicho no puedo hacer nada más, no puedo hacer esto, otro, porque el veneno ya está en mí. Pero aún así, él hace una acción que es lanzar la serpiente al fuego. Y también se me viene mucho que es como el tomar una acción rápida y el hablar rápido. Hablaba adelante con la pastora y cómo la importancia de cuando uno habla las cosas y le coloca el nombre a las cosas, es más fácil identificar con qué uno está peleando. Y por ejemplo, si viene este veneno y decir si es el miedo, puedo orar en esa dirección. Pero si no sé con qué veneno estoy peleando, es como dar combos al aire, como muchas veces dice usted, que al final no sé con qué estoy peleando, ni a qué me estoy enfrentando, ni en qué área de mi vida eso me está estancando. Y se me venía mucho eso, como el cuerpo ayuda a que se pueda tomar una acción y poder verbalizarlo. Porque Pablo identificó que había sido mordido, pero tomó una acción y los demás lo sabían. No es como que él haya vivido esa mordedura en silencio y en privado solo para él, sino que los demás fueron parte de eso, de lo que a él le pasó, y quizás también pueden haber soltado palabras de burla o de mira el Hijo de Dios cómo le pasa esto, pero aún así él puso sus ojos en las cosas de arriba y no prestó oído a eso. Y quizás otros le dijeron, no te va a pasar nada, confía que el veneno no va a estar ahí, no va a hacer efecto. Y depende de la voz que se haya soltado en ese momento. Y también lo otro que se me venía con este veneno, que muchas veces uno puede, como a mí me han picado las abejas y yo soy alérgica, me hincho, pero mucho, tengo que pincharme. Pero, por ejemplo, si me pica un zancudo, me puedo apretar y sale como el líquido del veneno, de eso que provoca la infección. Pero a veces uno necesita que otro apriete por uno. Y eso también es importante de poder decir, estoy necesitando que aquí me aprieten porque aquí el veneno está y lo veo que está, pero no quiero que haga efecto. Entonces también tiene que haber como esa humildad de decir, yo puedo no tomar esto, pero hay veces en que lamentablemente sí necesito que otro me ayude a sacar ese veneno. Yo creo que el tema está en cómo reacciona nuestro corazón frente a la situación. Porque, no sé, te toca, no sé, por darte un ejemplo, en el trabajo, el fastidioso. Y el tema es que las tinieblas van a buscar sacarte de estar alineado a estar escuchando al Señor. Y el tema es que eso que te termina sacando, te termina descolocando de poder estar en la posición en el espíritu que debería haber estado. Eso me gusta mucho del enfoque que el apóstol Pablo, que a la final él no se enfocó en la picadura, él soltó la palabra y siguió en el proceso. Siguió en la asignación. Y siguió lo que Dios tenía para él. En ningún momento se queja, en ningún momento reclama, en ningún momento escupa el cielo, en ningún momento, no, es decir, él suelta lo que tiene que soltar y sigue. Pero a nosotros, ¿cómo nos descoloca situaciones que son cotidianas, pero que a las finales nos terminan robando una posición en el espíritu? Y voy a muchas cosas, es decir, las tinieblas saben qué veneno poder lanzarte a tu vida.
Es obvio que la persona que tiene problemas de droga va a buscar de alguna forma, buscar la forma de contaminar su corazón con eso. ¿Por qué? Porque esa persona tiene problemas con eso. El tema es si esa persona está dispuesta a vivir con el veneno en su corazón o verdaderamente está dispuesto a tener un cambio y decir, necesito una medida de luz más alta en esto. Porque por más que busque justificar, necesito que la conciencia del Señor se desate en mi vida. ¿Por qué? Porque es un camino de iniquidad. Lo mismo una persona que es propensa a ofenderse. Constantemente la tiniebla va a poner personas que son muy ofendibles a otros. Hay gente que tiene la capacidad de ofender de manera extraordinaria, es decir, como que tu corazón está completamente blindado y te lanza como... Y digo, ¿cómo llegó ahí? Así como, venía tan en ayuno, venía tan en oración, venía tan en esto, venía tan... Y te hizo perder el día. Y te descolocó y trataste de salir, pero fue tan clave donde lanzó que a las finales terminó adormeciéndote todo el día. Porque entendamos que el veneno lo que buscaba era adormecer. ¿Y qué es adormecer? No poder escuchar al Señor, no poder ver bien las cosas, no poder estar oyendo bien, no poder tener un día bien. Las tinieblas constantemente están... El diseño de las tinieblas es una serpiente. Recordemos el momento de Adán, es decir, Adán está en un huerto lleno de la gloria del Señor. No tenía a quien echarle la culpa de iniquidad porque no tenía papá ni abuelo, es decir, no había iniquidad que él pudiera decir, esto es por iniquidad, nada. Estaba lleno de gloria, estaban los 4 ríos del Señor fluyendo constantemente en él, estaba constante, pero había la serpiente. ¿Y qué nos muestra esta imagen? Que constantemente hay un punto de vulnerabilidad en nosotros que las tinieblas conocen. Y ahí es donde yo tengo que entender el cómo poder responder a eso, cómo refugiarme en el Señor, cómo poder ver eso. Ejemplo, yo, no sé, si hay una persona que busca algo, a Jesús constantemente le buscaban cosas. Fue tentado en todo, le atacaban, lo menospreciaban, buscaban de alguna forma cosas en él y su corazón se mantenía firme en el Señor. Pero también, como dice Camila, hubo momentos donde vinieron otros y necesitaba que le sacaran el veneno a otro. ¿Y cómo fue eso? Vino y fue a orar y le dijo a sus discípulos, oren por mí porque voy a algo fuerte. Los discípulos se durmieron. Pero lo que voy más allá es el corazón del Señor. Ese corazón tan sincero, decir, necesito ayuda, oren por mí. Entonces, yo tengo que estar constantemente atento a que pueden pasar situaciones donde voy a sentir el morder de la tiniebla en el conyugazgo, con los hijos. Ejemplo, a nosotros nos pasaba, no es lo mismo que nos hicieran algo a nosotros, pero que le hicieran algo a mis hijos. Era como que me salía todo el hombre viejo. ¿Por qué? Porque cuando yo veía que alguien ofendía a mi hijo, no era lo mismo que un adulto me ofendiera a mí. Pero el Señor nos hizo pasar en situaciones ministeriales donde tuvimos que tomar esa cruz y vivirlo. Y no es lo mismo cuando alguien viene y de repente viene y con un corazón malo, ¿cierto? Una persona adulta viene y ataca a un niño. Eso era para nosotros algo nos chocaba. Mi corazón me costaba perdonar a esa persona. Era casi imposible. Pero constantemente el Señor diciendo, necesito sacar ese veneno de tu corazón. A las finales vámonos dando cuenta que hay áreas vulnerables donde sentimos el morder de la serpiente. Y duele. Eso es lo que quiero enfocarme, hermano. Duele. Duele cuando viene alguien. ¿Usted cree que a Jesús no le dolió la traición de Judas? Le dolió. Le dolió. ¿Sabe cuál fue el problema? Lo lindo de Judas, uno dice Judas se arrepintió como ninguno de nosotros. Judas tuvo un arrepentimiento mucho más alto que el joven rico.
¿Sabe cuál fue el problema de Judas? Que se arrepintió y fue a decirle a los fariseos su pecado. Hubiera ido delante del Señor con su arrepentimiento, lo más probable es que hubiera encontrado gracia y restauración. Pero fue a los fariseos y le tiró las monedas. ¿Y qué le dijeron los fariseos? Tu pecado no tiene perdón. El problema fue que fue a buscar respuesta donde no tenía que buscar respuesta. ¿Se imaginan? Hubiera ido delante del Señor y tira la moneda, de repente el Señor lo restaura, no sé, hubiera sido algo distinto, pero ¿dónde fue a los fariseos? ¿Qué hicieron los fariseos? Lo destruyeron más. Lo hicieron sentir tal condenado que se termina ahorcando y muriendo. Entonces, ese momento a Jesús le dolió. Uno puede decir, no, el Señor perdonó cuando viene y Pedro lo niega 3 veces. Era su amigo que lo estaba negando en ese momento, le dolió. Su corazón se duele. Pero tenía una capacidad de que el veneno del dolor no condicionara su forma de vivir. ¿Cuánta gente hoy día está condicionada por sus malas experiencias? Las tinieblas estancan un llamamiento cuando alguien no tiene la capacidad de perdonar, cuando alguien queda atrapado en el pasado, cuando alguien queda atrapado en una mala experiencia. La mordedura de la serpiente duele. ¿Queda la cicatriz? El tema si todavía esa cicatriz sigue botando materia. Claro, yo tengo cicatrices y yo creo que cada uno quizás si ha tenido algún accidente o algo, uno mira la cicatriz y cuando hace frío duele, cosas así, o se mira y uno todavía se acuerda de ese momento y dice, no, esto que me pasó, y todo, duele. El tema es si eso ya cicatrizó, porque si no ha cicatrizado todavía está botando esa materia, todavía está botándose. ¿Y qué es lo que pasa? Que la tiniebla va a apuntar a eso. Satanás lo que busca es traer muerte sobre nosotros. Incredulidad, busca traer tristeza, busca traer veneno y que ese veneno esté operando en nosotros. Pero verdaderamente podemos aferrarnos al Señor y poder decir, sí, me dolió, me mordió. Y de que me mordió, me mordió. No esperaba esa mordida. No nos hagamos los profetas que estamos todos preparados para todo. No somos tan profetas a veces de nuestras vidas, somos más profetas de otros. Pero cuando viene, yo le digo, cuando viene y me chocan, me chocó. El otro día, hace una semana, me chocó un tipo. Me chocó y yo siento como una quebrazón atrás. Y dije, y yo así como... Y me bajo y era el auto de la otra persona que se había quebrado entero. Se le quebraron los focos, se le quebró el parachoque, todo. Y a mi auto ni siquiera se le cayó la pintura. Nada. Y yo le dije, lo lamento, así como, lo lamento, pero de verdad que mi corazón fue... Lo primero que hice fue mirar mi auto, no el mirar de ella, sino mirar el mío. Y fue como un momento difícil, pero poder pasarlo. ¿Cuánto te condicionan esas cosas? De repente donde vas, esperabas, no sé, el tema de que esperabas pagar tanto y te salió el doble de lo que tú esperabas o un poco más. ¿Cuánto te condiciona? No, ya con esto perdimos el mes. Perdimos el mes. Porque de verdad, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿No vamos a tener para comer? ¿No vamos a tener para vivir? Y como que pareciera como que nos robó toda la fe. La tiniebla es así. Y hay gente especialista en poder buscar la forma de herir. Y ahí es donde yo tengo que entender, sí, me mordió, pero no voy a responder con la misma mordedura. Voy a responder con palabra del Señor. Se me venía la imagen de este círculo cuando hay como francotiradores y ensayan el disparo o la flecha. Y es un círculo que tiene líneas negras y blancas y hay que tratar de darle en el blanco. Y se me viene mucho eso, como las tinieblas conocen el blanco preciso donde tienen que dar, pero nosotros también somos preparados para lanzar flechas y somos como flechas, pero el tema es que en dónde estoy enfocada. Si estoy enfocada en este arco y en el blanco, y el blanco es Cristo,
en donde pongo mis ojos en Él, en el autor y consumador de todas las cosas y de la fe, pero muchas veces no estoy mirando el arco, pero tengo que enfocar mis ojos ahí, y el tema es que quizás a veces no voy a dar en el centro exacto, le voy a pegar al lado, quizás 5 centímetros más allá, no precisamente ahí, pero al menos me equivoqué, pero mirándolo a Él. Entonces me venía eso como saber también dónde pongo mis ojos y entender que tengo que estar mirando en el blanco que es Cristo. Y esto como que somos enviados como flecha, se me venía esto de, una vez lo escuché, de que las flechas son tensadas para atrás para ser lanzadas. Entonces, como el Padre nos dice, enfócate en Cristo, pero te voy a tensar. Y ese tensar no es cómodo, no es fácil, es como quebranto, molestia, trae muchas emociones que yo creo que el Padre igual permite que las experimentemos, pero el tema es con quién las vamos a experimentar y si las vamos a alimentar o no. Y quizás nos permite vivir estos quebrantos, pero para enfocarnos en Él y en ese momento en que somos tensados para atrás como esta flecha, entender que es Él el que nos está lanzando y al final voy a dar en el blanco hacia donde Él me lance, y no es como que yo me vaya a equivocar, sino como que voy aprendiendo esta precisión, pero estando en las manos del Padre. Leía un pasaje que está en Isaías 54:17, dice: ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti. Y poder responder a esa lengua que se levanta contra nosotros, y entender que ningún arma de las tinieblas va a prosperar en nosotros, y poder pararnos en esta verdad de decir que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero es para los que aman a Dios. Entonces, cuando yo estoy amando al Señor, cuando verdaderamente estoy desarrollando mi amor por Él, todo lo que viva tiene un propósito. Y eso que estoy pasando se va a convertir en testimonio. Eso que estoy pasando se va a convertir en una experiencia, en una transformación, en una fortaleza. No es lo mismo que cuando uno es puesto a prueba en una situación después, tiene la capacidad de soportar un mayor peso de situaciones. Claro, nos ponemos en una situación de una persona que está recién conociendo al Señor, y lo muy probable es que sea muy susceptible a presiones de emociones de las tinieblas. Pero cuando una persona ya está firme en las cosas del Señor, puede saber cómo pasar la situación como Dios quiere, cómo Dios espera de mí en ese momento. Por ejemplo, a mí cuando me muerde en el momento la abeja, están los chiquillos, y me muerde y me pica dentro de la boca, pero de verdad que en mi corazón jamás salió un ¡ay, qué dolor! ¿Pero por qué? ¡Ay, ayuden! Nada, pero nada. Lo único que hice, me mantuve en silencio y dije, me picó, ya Señor, aquí estoy delante de ti. Me picó, me dolía, pero fue un momento donde somos puestos a prueba verdaderamente qué brota de nosotros. Queja si el cordero que fue inmolado no abrió su boca, su corazón supo guardarlo, y él dice que en ese momento, cuando él estaba siendo maltratado, él intercedía por nosotros. Una dimensión de amor que no entendemos. Dice que cuando él estaba en agonía, oraba más intensamente. ¿Qué pasó? ¿Sí? En agonía, él estaba orando. Una persona que está en agonía, ¿qué está haciendo? Está pensando en sí mismo, en lo que está viviendo. Él no. Él tenía una dimensión de intercesión que nosotros aún no hemos experimentado como iglesia. Pero el Hijo se está desarrollando dentro de nosotros. Y podemos experimentar cosas así tan gloriosas como de repente cuando alguien busque ofenderte, no mirar a la persona, sino que poder ver la herida y decir, esta persona hace eso porque está herida. Y amar
y terminas cortando ese momento con una dimensión de amor y terminas todo envolviéndolo en amor. Eso es poderoso. Podemos entrar en eso. Ahora, cuando vamos creciendo en autoridad y no sabemos guardar nuestro corazón, el tema ejemplo yo con mi esposa, hoy día tenemos una autoridad de parte del Señor distinta. Y lo que ella me pueda decir a mí o yo le pueda decir, a mí me puede durar una semana. ¿Por qué? Porque la autoridad que ella tiene para poder decir algo tiene una palabra profética que termina por golpear mi corazón de otra forma que cuando nos veníamos recién conociendo y nos decíamos cosas, pero no tenían peso. Ahora cuando ella me dice, verdaderamente me dice algo que no viene del Señor, el golpe es fuerte. ¿Por qué? Porque verdaderamente es una palabra fuerte que viene. Entonces por eso es tan importante que aprendamos a cuidarnos de poder velar y poder decir, no voy a abrir mi boca y no voy a maldecir y no voy a hacer... ¿Para qué? Para poder cuidarlo de Dios, valorar lo que el Señor está haciendo. Y poder entender que lo que sale de mí tiene un peso que va a producir en el otro algo. Y poder sostenerlo, poder entender, poder saber cómo responder. ¿Se imaginan el Señor maldiciendo a alguien? Con la autoridad que él tenía, y viniendo y ve que Judas metió el pan ahí y dice, y lo maldiga en ese momento porque se descolocó Jesús. Se descolocó, su corazón no supo guardarlo, lo terminó matando. Si a la higuera cuando la ve que no da fruto le dice que se seque, la higuera se secó. Y hasta el día de hoy esa higuera está seca. Y esa higuera es la religión. Aún hay gente que cree que la religión puede dar fruto. Es la higuera seca que el Señor secó hace más de 2000 años. Nunca va a dar fruto. Porque no quiere dar fruto y porque está fuera de tiempo. Son dos cosas que la higuera no podía. Entonces, estamos propensos a la mordida. Sí, estamos escondidos en Cristo. Amén. Yo creo en esa dimensión. Sí, yo creo en todo eso. Pero yo sé que mis hijas Dios va a tratar su carácter. Dios va a formar sus corazones. Yo sé que Dios va a tratar con mi esposa y no puedo estar toda la vida defendiéndola. No puedo estar toda la vida como... Tengo que entender que Dios tiene que trabajar con su corazón. Y cuando Dios va a ir y ella va de repente a ir a un lugar y de repente alguien habló mal de ella, o de repente alguien habló mal de mí, o de repente algo hizo... Dios va a tener que formar su corazón. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar interfiriendo en algo que Dios está haciendo en ella. El tema es que a veces nosotros nos tomamos el papel de Dios y empezamos a interferir en cosas que no nos corresponden. Pastor, que me trata así mi jefe y no me quiero ir. No. Amén. Esperemos que Dios sea Dios. Porque Dios puede estar formando algo en nosotros que aún nosotros no lo vemos. Y nosotros de ese proceso no vamos a salir igual. Como la Escritura misma dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Si el Señor dice que es necesario, es porque es necesario. Y las tribulaciones, si mi corazón no está firme en los propósitos del Señor, voy a terminar llorando como Magdalena y haciendo el show y toda la cuestión, sin entender que eso era un puntete de entrada. Era un puntete del Señor. Y el puntete duele, hermano. Sí, sí, pero me empujó. Si me hubiera quejado menos, quizá entro. Pero me dejó a la puerta. Vendrá otro puntete del Señor. Pero a veces no vamos entendiendo que lo que estamos viviendo son ajustes, son purificaciones, son fuego del Señor, son Él trabajando en nosotros. Eso mismo cuando se generan los roces entre la hermandad. Y somos todos medios profetas para nuestras cosas y percibimos cara, percibimos sensaciones, percibimos... Y uno dice, amén, guardar el corazón, poder entender lo que el otro está viviendo y poder decir, si él soltó esto y no venía de parte del Señor,
entiendo que eso no lo tengo que guardar porque eso no es esa persona. Él soltó algo que él no es. Y no definir a la persona por eso, sino entender que esa persona traía una contaminación. Y obvio, cuando yo veo a mi hermano, y mi hermano que viene, y mi hermano viene pasado a mundo, pasado a asado, y uno dice, viene pasado a asado, y te empieza a hablar mundo, o ni siquiera te habla, pero sus atmósferas, tú sientes eso. Si verdaderamente eso me ofende, yo no estoy entendiendo el corazón del Señor. ¿Qué tengo que hacer yo? Guardar mi corazón y poder verlo como Dios lo ve. Nada más. Creo que estamos entrando en una medida del Señor de carácter que Él busca de nosotros. Lo mismo, no es lo mismo que te ofenda una persona que no conoce, que de repente el caballero del negocio no te quiso atender y de repente dijo, no, o te atendió mal y eso te removió un poco. Eso es señal de que no estás listo para un conflicto con alguien que amas. Eso es señal. Cuando yo veo que de repente, no sé, vino alguien y me escribió algo o vino alguien y me habló algo que ni siquiera me conoce y eso me removió, digo, ¿cuánto más me removería un hermano que amo o una familia que amo o alguien que amo que me decir, yo ahí le digo, Señor, prepara mi corazón para poder estar listo, para poder trabajar algo en mi esposa cuando ella no ande bien, para poder trabajar algo en mis hijas cuando... Porque imagínate, mis hijas están en la edad de adolescencia, no entienden que ofenden a veces. Y vienen y te la lanzan. Y uno tiene que estar preparado para qué, para no corregir con ira, poder corregir con la voluntad del Señor, poder corregir en luz, poder entender eso y corregirlo en luz. Pero si yo ando pegando golpes a todo el mundo, ando acá, y al final ofendido con la vida, ofendido con el mundo, y después voy a ir a orar al Señor. No supiste guardar nunca el corazón, tuviste todo el día a prueba y saliste reprobado de todas. Y nos pasa que estamos en esas situaciones y la mordida de la serpiente puede venir a veces del que amamos. No porque él sea serpiente, sino porque está también en un conflicto con una serpiente que lo mordió a él. ¿Y quién corta el veneno? ¿Quién tira la serpiente al fuego? ¿Quién dice cuando yo con mi esposa estemos discutiendo así, ¿sabes qué? Esto es serpiente, echémoslo al fuego, esto no viene de parte del Señor para nosotros. Y listo. Pero cambiamos la atmósfera. Cambiamos, no, porque y está gritando y yo grito más fuerte. Y viene la otra y grita más fuerte. Y a ver quién grita, el que grita más fuerte gana. A ver, ¿por qué no callamos y escuchamos? El detenernos, el darnos cuenta cuando como familia estamos contaminados. También. Oye, ¿sabéis qué? Se nos metió el mundo. Siento que estamos contaminados. ¿Por qué no nos detenemos y buscamos al Señor? ¿Sabes qué? En vez de hacer esto, ¿por qué no leemos la Escritura? ¿Por qué no tenemos un tiempo de detenernos? O de repente, oye, si venís con un corazón con conflicto, levántate más temprano y ora al Señor para que sepa cómo responder a tu esposo o tu esposa. ¿Por qué? Porque vienes con problemas. O apártate, ándate a algún lugar, transforma tu corazón, pero llega en luz. Creo que tenemos que aprender a cómo responder a la mordedura. Nos van a morder. Y de repente tú vas y duele. El tema es cómo nosotros vamos a responder a esa mordedura. Estaba leyendo un versículo y me gustó una versión que encontré. Aquí dice, porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Me gustó cómo lo describe como sufrimientos insignificantes y momentáneos. Y lo mismo que compartí al principio, como esa valorización de más que muchas veces le damos a las cosas y de la cual se no es necesario volver a poner las cosas en las cosas de arriba. En Cristo
y entender que son cosas momentáneas. O sea, que lo que voy a vivir hoy día no es lo mismo que voy a vivir mañana o en un mes más. Y, y a veces pasa, o a mí me pasa, que a veces en un momento estoy como mal y después al rato me estoy riendo. Y a veces uno dice, pero que como que uno fuera bipolar y se da cuenta que en realidad esas emociones son momentáneas. La risa fue momentánea, el sufrimiento fue momentáneo y hay algunos que quizás se sienten como que fueran un poco más prolongados, pero también son momentáneos, quizás duran unos días más, no sé, pero al final son momentáneos igual y es tiempo temporal y no es, no, y como eh, entender que uno está rodeado de la eternidad del Padre y mirar esas cosas así como algo insignificante y momentánea, como realmente creer esa verdad que son cosas que no tienen poder sobre nosotros y que nosotros estamos por sobre todas esas cosas. Pero a veces uno como que solito se, se, mm, se mancilla con esas cosas, como que se deja pastorear por eso. Y en realidad quien nos pastorea es la voz de la verdad. ¿Y qué verdad es la que va a prevalecer en mi vida? Hay una verdad y hay una mentira que parece verdad, pero ¿en cuál estoy caminando yo? Entonces, es parte como también de conocer la verdad. Algo que hablábamos delante era en qué mesa me siento, porque si me siento en una mesa de gente que solo habla mentiras, voy a terminar creyendo esas mentiras y voy a reproducir esas mismas mentiras y voy a vivir en base a eso. Pero en gente que habla verdad, que habla esperanza, que habla luz, que habla de Cristo, al final me voy a llenar de eso y voy a entender que, que todas esas cosas que me están pasando son temporales, pero no son mi realidad, sino que son situaciones que me van enseñando a, a conocer más a Cristo, a que Él se revele y que traen un mayor peso de gloria del Padre sobre mi vida, que trae una revelación distinta y como decía el pastor, que me va a servir de testimonio para después poder contarlo y tener una experiencia real con Cristo, porque yo creo que todos quizás en algún momento hemos sido mordidos por esta serpiente y todos tenemos una experiencia distinta de contar en qué área nos mordió la serpiente. Y ese testimonio sirve a otros cuando estén viviendo en ese proceso. Entonces, se me venía mucho eso, poder realmente mirar eso como algo insignificante y momentáneo y rodearme de la verdad de Cristo, sumergirme en esa verdad realmente, poniendo los ojos en lo alto. Sí, creo que es muy importante lo que habla Camila porque es crucial el cómo voy a responder, el de qué está lleno mi corazón también. Si yo no me he llenado del Señor, si yo soy una persona que no ora, que no adora, que no tiene tiempo de meditación en la palabra, que no busca al Señor, lo más probable es que mi corazón aún esté como niño, vulnerable. Y por misericordia a veces el Señor dice, nos blinda y nos cuida porque nuestro corazón no está listo para enfrentar el día. No está listo. Y, y, y la escritura es clave. Por ejemplo, mira, aquí dicen, Lucas parece que es este, ¿no? Lucas 10, Lucas 10, 19 dice, he aquí os doy potestad de aplastar serpientes y escorpiones y el poder del enemigo y nada os dañará. Pero no regocijéis de esto, de los espíritus que se os someten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces, acá el Señor está hablando de que estas serpientes y escorpiones no quiere decir que la suegra sea la serpiente, ni que, ni que el suegro sea el escorpión, sino que está hablando de que hay espíritus que operan. Hay huestes de maldad que están operando en el mundo. Y esos espíritus, si yo tengo la autoridad de Cristo, deberían someterse. El tema es cuánto condiciona mi vida cuando viene y pica, cuando viene y muerde. Porque voy todo bien, mi día tranquilo, de repente,
¡pum!, me mordió. Sentí la mordedura del bicho, ¿cierto? Y eso determinó todo mi día. Todo mi día cambió por eso. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que no puede ser que nos pille tan bajo. No puede ser que nos pille tan bajo, tiene que ser que cuando muerda, que nos pille en Cristo, que nos pille en el carácter del Cordero, que no nos pille en un carácter caído, porque cuando muerda, que como Cordero no abramos nuestra boca y entendamos que cosa mortífera no nos va a hacer daño, porque el Señor está en nosotros, y que pueda salir aprobado de esa situación. El salir aprobado de las situaciones que estamos viviendo. Porque la tiniebla está constantemente buscando, como león rugiente, a quien devorar. El tema es que yo no puedo ser tan fácil, tan presa fácil, sino que tengo que entender y decir, esto viene a sacarme. Señor, yo desecho esta situación porque yo este día lo voy a vivir contigo y llenarme de esa verdad y estar lleno del Espíritu Santo. Esa es la diferencia del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo cuando vivía golpes, vivía cosas, vivía situaciones que no eran espirituales solamente, eran espirituales, pero también las vivía en carne, es decir, a nosotros también nos toca vivir espiritualmente y cosas en carne, y no quiere decir que Dios no sea Dios y que Dios, no, ¿y esto por qué? ¿Y por qué estoy viviendo esto? Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a veces Dios nos trate en las finanzas, hermano. Y cuando veimos, y en vez de ponerle más fuerza, el tema es que estás queriendo inflar un globo que está pinchado y Dios quiere trabajar con tu corazón. Y no se trata de buscar fórmula, no se trata de buscar cómo y ver cómo, se trata de humillarse delante de Él y que su mano venga sobre ti. Nada más. Nada más que humillarse delante de Él. Aprender a tener un corazón quebrantado delante de Él. Y si veo que me ofendí por algo, anda, cierra tu puerta y habla con tu Padre en secreto de lo que pasa dentro de ti. Habla con Él. Señor, pasó esto. Mi corazón reaccionó así ante esta situación. Necesito que tú trabajes dentro de mí. No quiero este corazón, porque no es un corazón que tú me diste. No quiero que mi corazón se endurezca por esto. Quiero tener un corazón que verdaderamente te ame, que salga amor de mí. Pero reconozco que esto brotó, que esto salió, que esto se dio, que me dolió. Y me dolió. Me ofendí, me molesté, me afectó. Pero voy a responder con amor, Señor. Necesito ser lleno de ti. Y ahí es donde vamos entendiendo el cómo responder ante las situaciones adversas que se nos van enfrentando. Y la Biblia habla de que hay serpientes y hay escorpiones. Hay. El tema que yo tengo que saber responder a eso. Y la serpiente a veces viene en pecado y viene a morder en pecado y te contaminó. Y no creas que no, ya pequé, el Señor me perdona. Está bien, Él su gracia, su amor, su misericordia y nos perdona. Pero no hubiera sido igual tu día si no hubieras respondido así, de esa forma en ese momento. Si hubieras tenido la capacidad de poner límite, si hubieras tenido la capacidad de sostener esa situación en luz, si hubiera sido otra la forma de que tú hubieras podido responder. Qué distinto es, por ejemplo, no sé, a mí no sé, por darle un ejemplo, hoy día estaba hablando con un hermano, estaba hablando con ese hermano, estábamos hablando muy bien, cosas muy lindas en el Señor, y de repente el hermano sale con algo como, y yo quedé así como, no tiene nada que ver esto, como, pero fue como algo, estamos hablando de un hermano maduro, no estoy hablando de un hermano que está recién conociendo al Señor, sino que estoy hablando de un hermano que trabaja
en una autoridad de parte del Señor. Entonces para mí fue como que en mi corazón dije, Señor, yo entiendo esto, entiendo lo que operó. Señor, yo envuelvo esta situación en amor y que mi corazón bendiga verdaderamente su vida. ¿Y sabes qué? No sé qué ocurrió, pero no me afectó, como otras veces me hubiera afectado. El tema, ¿cuánto te afecta cuando alguien viene y ataca tu imagen? Por ejemplo, una persona que tiene problemas y te ataca tu imagen y el Señor dice, tranquilo, no se preocupen, porque si hablan mal de ustedes y no es verdad, no se preocupen. ¿Quién no se preocupa cuando Él viene y habla mal de uno? Y viene y te levantan una calumnia, y vienen y te levantan una mentira. Te duele. Y uno anda como condicionado con eso porque te dolió. Fue una mentira, pero lo hizo con daño. O vino y eso trajo algo, generó algo. Y yo, bueno, es tu imagen lo que está muriendo nomás. La imagen de Jesús desapareció en la cruz. Desapareció completamente. Entonces, aprender a cómo responder delante del Señor, creo que es algo que necesitamos hoy entender. Hoy. No podemos siempre andar a las de Pedro. Es decir, viene el tipo, ¿cierto? Y va a atacar a alguien, ya. Espada con él. No, ¿cierto? No, es decir, no sé, de repente yo publico cosas, a veces, por ejemplo, en las redes sociales son cosas fuertes. Porque el lenguaje de uno a veces es fuerte. A veces son cosas en amor, pero igual fuerte. Pero son verdades que te estremecen, son revelación, po. Y la revelación remueve, ¿sí? El tema es que hay mucha gente que se ofende con la verdad. El mismo Señor Jesús dijo, ¿y la verdad los ofende? Bueno, esa serpiente que los muerda, porque la serpiente del Señor se termina comiendo toda la otra serpiente. El tema es cuando nos ofendemos con mentiras, con calumnias, con ataques, con situaciones, que la verdad nos atraviese. Que cuando la verdad venga, Señor, paz, y que mi corazón se ofende, no importa, pero lo recibo con dolor esto, pero de verdad me dolió, me avergoncé. A mí a veces me pasaba que Andrés hablaba cosas de repente y hablábamos temas de, cuando estábamos en temas conyugales, y yo me avergonzaba. Pero no porque fuera algo feo lo que estuviera hablando, porque mi corazón no estaba en luz en eso y yo no sé disimular. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Me ponía rojo, me ponía incómodo y todo, porque me ofendía, me afectaba, me avergonzaba. Y yo venía y tenía que exponer situaciones en luz. Y era un trabajar en mi corazón. Ahora, cuando alguien viene y me suelta algo y digo, eso no es del Señor, defiendo la verdad del Señor hasta la última. Pero el tema es que nuestro corazón no sea influenciado por el veneno de la tiniebla. Que nuestro corazón no sea influenciado por el veneno de la tiniebla. Sí, de repente, no sé, la persona que tiene problemas con el ego, vino un orgulloso y te tiró el veneno del orgullo. Dijo, qué bien hacen las cosas, yo también, y venimos en esto. Oye, no, y nosotros estamos haciendo nuestra casa, y estamos haciendo esto y lo otro. Ay, nosotros venimos con la piscina también, ay, qué lindo. Y cambiaste tu forma de hablar, y ay, qué lindo. Orgulloso porquería, saliste todo envenenado. Porque de verdad te volviste orgulloso con el orgulloso. El Señor me empezó a tratar a mí así. Cuando yo veía que alguien le empezaba a hablar de grandeza, de ostentaciones, yo entendía que era un momento de humillarme. Entendía, no, nosotros no, estamos aquí poquito, no, y esto, está poquitito, y esto, porque entendía que era un momento de humillarme. Y esto ministerialmente pasa mucho, el orgullo ministerial. Y la personalidad jurídica y el templo y la denominación, y estamos en esto nosotros tan grande, y ustedes ¿en qué están? No, en estos chiquititos, ¿sí? Nosotros somos amigos, somos hermanos, estamos compartiendo, somos así, pero de repente estamos produciendo mucho más en el mundo espiritual. Pero de repente, no, uy, ¿qué parlante usas?
wow, la guitarra marca no sé qué, y esto, y el micrófono tanto, ¿no? Y yo tengo el iPhone, ¿cuál tienes tú? Ah, no, yo tengo el iPhone. No, creo que toda esa mugre tenemos que descontaminar, porque es mugre religiosa, es mugre, hermano. No nos podemos orgullecer de nada, porque todo lo que tenemos por gracia es su gloria, es su amor en nosotros. Y cuando venga el veneno del orgullo, que no haya en nuestro corazón, que nuestro corazón pueda humillarse en ese momento. No necesitamos demostrar nada a nadie, no necesitamos demostrarle a nadie lo que Dios está haciendo en nosotros. Somos Él y nosotros. Y Dios dará testimonio a los que Él quiera dar testimonio. Y a los que no, no les va a dar testimonio. A los que no, no les va a dar testimonio. ¿Por qué? Porque Dios no les va a dar nomás. Y nosotros no tratemos de demostrar algo. No, si cuando venga el orgullo, que te pille en humildad. Cuando venga el rechazo, que te pille en identidad. Cuando venga el pecado, que te pille en luz. Cuando venga, así tiene que ser. Este tema es que nosotros podamos ir a contrarrestar eso con lo contrario. Cuando venga el odio, que te pille en amor. ¿Saben cuántas veces nosotros nos pasaba con mi esposa que íbamos a mesas pastorales? Y esa mesa pastoral, la mesa larga. Empezaban, la iglesia está horrible, estamos en el peor tiempo. Y empezaban a hablar de los hermanos. Y ese hermano, sí, no, terrible, los hermanos no aman los pastores y todo. Y empezaban como que los pastores los sufridos, tanto sufrimiento pastoral. Y decía, qué locura esto es tan chalado. Decía yo, vivimos lo mismo que todos los demás. Tranquilo, nos toca un peso de autoridad en algunas cosas, pero aquí sí hay también beneficio y cosas hermosas de ser pastor. Así que lo mismo, los intercesores sufrimos todo, cargamos el peso. Y cosas tan locas, los salmistas y cosas, tanto orgullo, tanta mugre, tanta basura, que yo necesito entender que eso debo limpiarme. Llegaron los religiosos y los mismos dicen, ¿ve este templo? Le dijeron los discípulos del Señor, mira el templo, mira, ¿lo ve? Sí, dijo el Señor, esto se caerá en 2 días. Esto que ven ustedes, le dice, ¿lo ven orgulloso? No quedará piedra sobre piedra. Imagínate, llegáramos nosotros, viene el pastor, mira qué lindo todo esto, miren el letrero que tenemos acá, ay, pero miren las sillitas que tenemos, siéntese. Y viniera el pastor y dijera, esto se va a destruir todo. Si esto nos orgullece, que el Señor lo quite. Que el Señor lo quite. ¿Por qué? ¿Para qué necesitamos enorgullecernos de algo? Que el Señor quite lo que es estorbo, que Él lo quite. Porque es estorbo. Entonces ni siquiera nuestros hijos son de nosotros. Ay, qué inteligente el niño. El Señor le dio la inteligencia, hermano. Si no fuiste tú, fue el Señor y su inteligencia. Qué inteligente es el Señor para darle esta inteligencia. Y listo. Entonces aprender a cómo responder. Aprender a también, a darme cuenta cuando yo ser consciente, estoy envenenado. El veneno produjo esto en mí y está produciendo muerte. Está produciendo muerte en mi esposa, en mis hijos, está produciendo muerte en mi hermano. Necesito quebrantarme delante de Él. Porque yo no soy un agente de muerte, soy un agente de luz. No puede ser que cuando todos estén hablando de enfermedad y yo venga, no, pero para esa enfermedad tú te puedes tomar un clonazepam, tú te puedes tomar esto y te va a hacer súper bien. Tómate este remedio, pero con este queda, bueno, usted sí, pero tómate este remedio y con ese queda súper bien. ¿Cómo vas a hablar tú de remedio, hermano? Tú tienes que dar consejos del Señor. Busque al Señor, sabes que en Dios está tu sanidad, sabes que busca esto y lo otro. No podemos hoy uno va al hospital y todos se saben todos los remedios. Ya la gente ni siquiera va al doctor a buscar el diagnóstico. Dice, yo necesito esto y esto y esto. ¿Sí así? Hermano, yo le digo con mi esposa, delante del Señor, que nosotros años, y mis hijas no conocen un hospital, no lo conocen.
Lo conocieron cuando mi esposa trabajaba ahí. Pero nosotros nunca hemos tenido que ir a un hospital por una fiebre. Nunca tenemos que ir al hospital por un resfriado. Nunca. Porque nuestra sanidad siempre ha venido del Señor. Siempre. Y cuando hay tribulación, la pasamos en Cristo. La pasamos en Cristo. Y a veces, sí, le digo, ¿sabes qué? Sí, me he tomado a veces una pastillita para el dolor de cabeza. Sí, me he tomado. Pero yo no voy a depender mi vida de farmaqueia. Mi vida depende del Señor. Mi vida depende de Él. Mis hijos no les puedo enseñar una cultura de farmaqueia. Ay, papá, me duele la cabeza, dame la pastilla. ¿Qué es eso? Ah, papá, me duele la cabeza, oremos. ¡Wow! ¿Qué cambia? Ah, sí, ¿sabes qué? Necesito esto. Busquemos al Señor. Busquemos al Señor. ¿Sabes que cuando nosotros nos dieron la luz allá en el tema de la casa, mis hijas saltaban y decían, el Señor nos dio la luz, el Señor nos dio la luz. Eso desde que ellos gritaban, el Señor nos dio. Yo pagué. No, estoy pagando. El caballero puso la luz, pero ellas decían, el Señor nos dio esto. El Señor nos llevó a esto. El Señor está haciendo esto. Una cultura distinta a la que estamos apuntando. Que el veneno no nos atrape. Porque, ¿verdad? Vamos a ser mordidos. Duele, hermano. Cuando te pica el alacrán, duele. Pero que verdaderamente eso nos pille en luz. Nos pille en luz el Señor, que cuando viene el ataque de la tiniebla, nos pille sometidos a Dios. Dice la palabra, someteos a Dios, resistid al diablo. Y resistirlo no es algo como que, ¿cómo se resiste a alguien? Hay que sostener, hay que tener fuerza, ¿o no? Para sostener, cuando viene la presión, pero yo tengo el primer paso es someteos a Dios. ¿Cómo voy a resistir al diablo si no estoy sumiso a él? Y este huirá. Y ese resistir es el morder, es el sentir, es el golpe, es esa presión, eso que nos viene a descomponer, eso, pero yo resisto, permanezco lo del Señor. Voy a vivir el día que Dios determinó. Esto no me va a condicionar. Voy a vivir lo que el Señor determinó este día. Sí, esto vino a moverme, Señor. Perdóname, esto vino a mi corazón, pero cosa mortífera no me hará daño. Voy a vivir en esto. Y no se trata de declararlo, se trata de vivirlo, de estar consciente, de estar en luz, hasta que vea, los cielos se abrieron. Viví otra cosa. Podría haber vivido lo que la tiniebla determinó, pero viví lo que el Señor determinó. Y tengo testimonio de esto, tengo testimonio de esto, tengo testimonio de esto, porque viví lo que el Señor determinó. Amén. Estaba viendo como las reacciones del cuerpo cuando hay una mordedura de una serpiente. Y hay varias, pero me llamaba la atención algunas. Una, por ejemplo, es el parálisis, como el veneno me paraliza en las cosas del Señor por estar enfocado en este veneno y dándole mayor importancia a la que requiere. Y otra que me llamaba más la atención es la insuficiencia renal. Y el otro día justo maquillé a una niña que está esperando un trasplante de riñón y ella me contaba que ella no orina y no suda. Y yo le dije, ¿pero cómo? Y se me venía eso como de cómo en esta insuficiencia renal el cuerpo no puede eliminar estas aguas que están contaminadas porque ya el veneno como que obstaculizó el poder en este recambio de aguas y que el cuerpo realmente pueda hacer este proceso de como de purificarse con el Señor, de cambiar las aguas amargas y tomar las aguas del Señor. Se me venía como Caín sufrió de esta mordedura de la serpiente y su veneno lo llevó a no solamente a tener un celo de su hermano, sino a maquinar, asesinar a su hermano hasta que lo hizo. Y eso provocó
que perdiera todo lo del Señor. No solamente perdió a su hermano, sino que perdió todo lo del Señor que estaba disponible para él. Y quizás muchas veces uno con esta mordedura, uno entra como en esta insuficiencia renal en el espíritu, en donde las aguas amargas como que se comienzan a estancar en el cuerpo y es necesario que el Padre venga a hacer como este trasplante para poder eliminar esas aguas, porque ya no, mi cuerpo está tan contaminado, está tan envenenado que no es capaz de como de generar esta renovación, sino que necesito que el Padre venga con sus aguas limpias y comience a limpiar mi cuerpo, mi organismo, mi espíritu, mis pensamientos, de todo lo que este veneno provocó. Y este veneno puede ser mortal cuando ya como que se ramifica completamente, puede ser mortal. Y otra cosa que provoca, bueno, habían varias cosas, pero otra también es la fiebre. Y cuando uno tiene fiebre, como que uno comienza como a delirar, a ver cosas donde no las hay, a pensar cosas donde no las hay y a tener visiones que no son del Señor. Entonces, a mí una vez me pasó que tenía tanta fiebre que despierto en la noche y estaba aplaudiendo. Y era como, entonces como que uno, y uno tiene sueños y uno, es como que la fiebre a uno no la deja estar tranquila. Y veía esto, cómo este veneno comienza a crear esta como una locura dentro de nosotros, de ver cosas donde no las hay, de pensar cosas que no son reales y aunque uno esté como estancado, porque a veces uno, por ejemplo, con la fiebre está durmiendo, pero aún así uno cree que está haciendo cosas y como que se obsesiona con eso. Me recuerdo una vez que yo tenía que atender una novia y no sabía muy bien cómo hacerle el peinado y faltaban como 2 semanas para eso y justo me resfrié, me dio COVID, fue hace como 3 años atrás. Y me recuerdo que estuve toda una noche soñando que yo hacía un peinado. Toda la noche pensando en eso, como que la peinaba y le desarmaba el peinado, la peinaba y la desarmaba. Y era una preocupación constante de algo que yo estaba dándole mayor importancia a una preocupación que no la requería. Entonces, como la fiebre también de que provoca este veneno comienza a que uno delire en las cosas del Señor y como que comienza a haber una locura dentro de nosotros mismos, que no es una realidad, sino que es como que nos comienza a envolver tanto, que uno empieza como a trastornarse con las mentiras de las tinieblas, en creer en eso y en vivir una falsedad. Sí, incluso recordemos en el pasaje cuando está Pablo, todo un pueblo estaba atrapado bajo el espíritu de Pitón, dice la Escritura. Toda una ciudad estaba envenenada. ¿Y cuántas veces hemos visto en la historia de la humanidad pueblos enteros envenenados o lugares enteros que están contaminados? Personas que a veces por comer algo que no debería comer me termino contaminando, envenenando. Entonces, todo también el poder ver qué quiere Dios. No es lo ejemplo, Dios determinó un día para ti en plenitud, con esto y lo otro, y de repente lo que comemos también genera pensamiento. El cómo pensamos tiene mucho que ver con el comemos. Y no es lo mismo haber almorzado una lechuga con frutas, con esto y lo otro, que haberte comido 4 completos. Es decir, tu forma de pensar ese día no va a ser igual por cómo comiste. Y eso también es parte del entender de que la importancia cuando el Señor les dice, este género sale con ayuno, sale con oración, es decir, cuán importante es que el ayuno esté en nosotros. ¿Por qué? Porque eso desintoxica el cuerpo y podemos tener una pureza también. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las situaciones. Entonces, nuestra forma de comer, nuestra forma de vivir, no es un blindaje, que podamos sentir el blindaje del ataque de las tinieblas, porque va a venir la tiniebla, pero dice que cuando venga la tiniebla nos pille con la armadura del Señor. Y en la armadura hay un casco, hay un yelmo de salvación, hay una coraza de justicia, hay una espada de la palabra, hay
un equipamiento completo, porque entendamos, somos parte de un reino. Y cuando el rey dice guerra, hay que pelear. Si no, no seamos parte del reino. En un reino hay guerra. Y a veces hay que pelear, a veces hay que defender cosas, a veces hay que sostener cosas, porque somos parte de un reino, no estamos jugando a las tacitas. Siempre digo yo esto, que el diablo no juega a ser diablo. El diablo es diablo. Y nosotros jugamos a ser hijos de Dios. Y no, tenemos que entender que todo, en poder entender la maquinación de la tiniebla y poder ver que eso se construyó y ver si estoy yo metido en eso, mi corazón está en eso, no está en eso, y poder decir, no sabes que te le pongo límite. Y ver la victoria, eso me gusta el apóstol Pablo, porque él ve la victoria de la picadura de la serpiente. Ver la victoria en una situación, eso es poderoso. Hoy día me hablaban unos hermanos de otra ciudad que están caminando junto con nosotros. Y ellos me comentaban una situación, la hermana estuvo hasta como las 4 de la mañana con pesadillas, estaba con crisis de pánico, podríamos llamarlo así. Y estaban ahí, en ese momento dice que se detuvieron, empezaron a orar. Y de repente empezaron a ver que empezaron a descender ángeles. Y esos ángeles empezaron a disipar las tinieblas. Dice que la atmósfera cambió, el corazón de la hermana cambió. Y vieron una respuesta distinta. Y hoy día ellos se levantaron con su corazón de poder honrar al Señor. Vinieron y pudieron hablar con nosotros, soltaron un tema con el Señor. Fue tan precioso ver todo eso y poder ver la respuesta del Señor y ellos salir en victoria y también saber cómo responder al Señor en ese momento, que creo que es crucial. Por ejemplo, David constantemente estaba bajo presiones de las tinieblas. Y él tenía que saber cómo responder en esos momentos. Hubo un momento donde le terminan robando y él dice que persigue a los enemigos y termina recuperando lo que se le fue robado. Eso también es poderoso. No se quedó ofendido, llorando, me robaron, sino que él fue a recuperar y termina en victoria. Como otros momentos cuando venía y lo perseguía a Saúl y venía y soltaba ofrendas de paz. Dice la Escritura que él mismo daba ofrendas de paz para que Saúl no lo matara. Entonces respondía, él sabía cómo responder ante una situación. Él podía, nosotros con mi esposa a veces hemos tenido conflictos y hemos dado estas ofrendas de paz, situaciones. Son ofrendas que soltamos en el mundo espiritual. ¿Para qué? Porque la ofrenda también es un arma en el mundo espiritual. Y lo hemos hecho, y lo hemos experimentado. Pero no voy a eso, a cómo quiere el Señor que yo responda en esa situación. Y poder ver la victoria del Señor en eso, poder ver la mano del Señor en eso, poder ver su gloria, poder ver su autoridad, poder ver eso es maravilloso. Pero hay que estar en la situación. Hay que saber estar en la situación. Entonces, si nosotros vamos a la Escritura, vamos a darnos cuenta que muchos hombres del Señor recibieron un llamamiento preciosísimo, pero muchos terminaron torcidos. Muchos traían un llamamiento, un diseño de parte del Señor. No creo que el Señor haya escogido, ¿cierto?, a Caín como asesino, pero él termina con su corazón contaminado y termina matando a su hermano. Y termina en eso. ¿Cuánta gente que de repente por estupefacientes terminó drogada y terminó matando a una persona y después dice, no fui yo, fueron demonios? Sí, y puede que sea real. Pero eso nunca hubiera ocurrido si esa persona nunca hubiera consumido lo que... Porque no, hermano, nosotros tenemos que llegar al nivel de luz que nosotros no necesitamos nada externo. No hay nada externo que nos pueda producir plenitud, porque todo está dentro de nosotros. La plenitud de aquel que lo llena todo en todo está dentro de nosotros. ¿Por qué yo voy a necesitar algo externo si Él me creó pleno? Yo no necesito nada externo. Todo lo que necesito está en mí.
es Cristo en mí. Entonces yo no puedo buscar plenitud en una droga, yo no puedo buscar plenitud en un alimento, yo no puedo buscar plenitud en un hombre ni en una mujer, no puedo buscar plenitud ni en la creación. Yo tengo que entender que la plenitud de Cristo me habita y yo no necesito nada externo porque esa plenitud está en mí. Entonces, poder entrar en este proceso de santidad, en este tiempo de luz, poder, no mire pensando lo que deba hacer el otro, sino que cada uno pueda tomar la porción del Señor que Él nos viene a hablar y decir, tengo una conciencia hoy mucho más alta para enfrentar mi día. Ya no es tan solamente obedecer, sino también es cómo voy a responder ante los ataques del enemigo. ¿Cómo voy a responder cuando esto me viene a sacar? ¿Cómo va a responder mi corazón en esto? El mantenernos en luz. Y si necesitamos ayuda, hermano, pastor, ¿sabe qué? Pasó esto, me removió entero. Me sacó completamente esto, quiero exponerlo en luz porque yo no quiero perder este día que el Señor determinó para mí. Amén. Pastora, esto pasó. Pastor, esto sucedió. Pastor, yo creo que, siempre lo digo, que nosotros como hermandad deberíamos llegar a tal nivel de luz donde ya no confesemos pecados, sino confesemos tentaciones. Y confesar una tentación no está mal. Jesús dijo que fue tentado en todo, no se avergonzó. El problema es cuando nosotros no tenemos la capacidad de confesión, es dejamos que la tiniebla taladre hasta lo profundo. Y ahí queremos confesar, cuando ya el diablo está metido con bombo y platillo adentro, haciendo fiesta, ya tiene, me acuerdo cuando mostraban los videitos cuando yo era niño de estos dibujos animados y ponían las caries cuando hacían toda una edificación adentro de una muela, no sé cuántos los vieron, unos monitos antiguos, y hacían toda una edificación adentro de una muela. ¿Ah? Esos son, po. Y era como unos monitos y hacían, y ya cuando quería trabajar ya y sacaban como unos camiones, igual como que fuera un tema de minería, como una hidroeléctrica dentro de la muela. Y ahí recién la persona quería hacer algo cuando ya estaba toda la vida ahí. Es lo mismo, el cuerpo reacciona, no es lo mismo encontrar un cáncer en el grado 1 que encontrar un cáncer en el grado 4. Sí, el Señor puede hacer el milagro, pero obviamente un cáncer en un grado 1 se puede trabajar mucho más fácil que un cáncer en grado 4. Es lo mismo en el mundo espiritual. Es mucho más fácil el trabajo que puede hacer el Señor en una tentación que en un pecado consumado o en una fornicación. Fornicación no es tan solamente en el ámbito sexual. Fornicación, la palabra fornicación significa pecado reiterativo, es una condición a pecar en algo. Cuando yo peco condicionalmente en eso, soy un fornicario en eso. ¿Por qué? Porque constantemente peco en eso. Tengo problemas de fornicación con eso. Y no quiere decir que solamente sea inmoralidad. Desconectemos la palabra fornicación de inmoralidad, porque yo puedo fornicar en muchas cosas. Entonces no es lo mismo ser un fornicario en algo que estar pecando en algo o que estar siendo tentado en algo. Es distinto. El ser tentado no es pecado, sino que Dios está trabajando en mí. El tema es cómo responde mi corazón ante eso. Sí, ¿sabes qué? Reconozco que se me fueron los ojos. Me costó, peleé. ¿Por qué me pasó esto? No sé. Amén. Lo pongo en luz. Señor, trabaja en esto en mí. ¿Sabes qué? Codicié esto. ¿No? Dice la palabra que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Si veo que el amor al dinero está operando en mí, es un veneno que está trabajando en mí porque constantemente estoy creyendo que cómo generar dinero. Te está haciendo daño, te está comiendo. Eso te tiene envenenado. La vida no se trata de hacer dinero. Yo conversaba con mi esposa el otro día, voy a cumplir 40 años. Nati también lo compartió.
Y yo también se lo vengo conversando acá. Algunos 50, 60, otros quizás 30, qué sé yo. Yo voy a cumplir 40 años, me quedan 20, 30 años de servir al Señor. Así. Me estoy hablando que en 60 años no voy a... 70 años, no sé, no. Si soy Caleb, amén, pero amén, que Dios me dé esa energía conquistando montes hasta mi edad anciana, pero no creo que a mis 60 años tenga la plenitud de subir un monte como la tengo hoy. Entonces, ¿cómo no voy a querer hoy hacer la voluntad del Señor? Mis recursos son para Él, mi cuerpo es para Él, mis tiempos son para Él. Voy a gastar mi vida en la voluntad del Señor. ¿Qué voy a hacer entretenido sentado en una tele? Qué estupidez más grande si es un tiempo tan corto de vida. ¿Cómo me voy a negar a las cosas de Dios? Si una vida tan corta, tan pasajera, hermano. Esto es tan corto que es una oportunidad. ¿Cuántos de la nube de testigos desearían vivir en este tiempo que estamos viviendo nosotros? En esta generación. Para mí, yo le decía a mi esposa y le decía a otros pastores y profetas, les decía, yo sé que estamos en una de las mejores generaciones de la iglesia. Porque somos una generación de reforma, de transición, de cambio. Sí, creo que vendrán mayores hermanos donde verán más gloria que nosotros. Pero nos tocó sacar a una iglesia del oscurantismo, nos tocó sacar a una iglesia de modelos torcidos, nos tocó pelear otra batalla. No que le tocó a otros les tocó dar a luz, empujaron los apóstoles, vemos a la iglesia, empujaron, otros les tocó continuar y permanecer, otros les tocó el oscurantismo, pero a nosotros nos tocó. La iglesia por 500 años estuvo en oscurantismo, pero no quiere decir que el Señor no hizo. Pero a nosotros nos tocó una iglesia de un movimiento de reforma, yo creo uno de los más locos que ha vivido la iglesia. No veo dentro de la Biblia gente subiendo montes, gente experimentando, no veo eso. Nos tocó eso a nosotros. Yo voy a vivir la iglesia con todo mi corazón. Hermano, yo voy a vivir la iglesia con todo mi corazón. No voy a perder mi tiempo en un trabajo. No voy a perder mi tiempo. Mis días no los voy a perder en una empresa. No voy a perder mi tiempo en algo que no sea lo que el Señor me llamó. Yo le decía a mi esposa, estoy a 20 años de los 60. Esto es así. Esto es así. Aprovecha el tiempo de ver cosas gloriosas, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. No busques lugares de confort, no busques comodidad. Busca servir al Señor con todo tu corazón, porque eso va a ser recompensa celestial, eso va a ser gloria, va a ser corona de honra, dice la Escritura. Amén. ¿Sí? De el versículo en donde habla de Pablo, bueno, está en Hechos 28. Desde el versículo 3 dice, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Me llama la atención algo que dice que él venía de buscar ramas secas y las echa al fuego. Él estaba preocupado de que el fuego estuviera encendido con el Señor. Y se me venía mucho esto como a veces uno está como el pábilo humeante, pero uno hay que pedirle al Señor que venga a soplar de nuevo en nosotros, porque ya si ese fuego se apaga, ¿qué hubiese pasado si Pablo no hubiese tenido el fuego encendido? ¿Dónde tira la serpiente para que sea consumida? Pero él tenía un fuego que estaba encendido y él estaba preocupado, venía de ir a buscar más ramas para seguir manteniendo ese fuego encendido.
Y dice que él estaba en la isla de Malta, y Malta significa refugio y significa miel. Entonces, se me venía mucho eso, como hacer del Señor nuestro refugio en esos tiempos de aflicción. Y esa miel, siempre se me olvida el nombre del hijo de Saúl. Se me olvida el nombre, como él, cuando no escucha, ¿cómo? Jonathan. Cuando él no escucha que Saúl había dicho que en la guerra nadie podía comer y el que comiera debía ser asesinado. Y él llega a un campo en donde hay miel, él come miel y sus ojos son aclarados. O sea, aclarados de cómo él venía viendo quizás esta guerra, pero la miel aclara sus ojos, ese dulzor del Señor, en donde Él es nuestro refugio, pero es necesario estar comiendo de Él para que nuestros ojos sean aclarados y ver las cosas realmente en luz y no en oscuridad. Amén. Te damos gracias, Espíritu Santo. Damos gracias por tu palabra, esta